Vamos a leer el capítulo 8, versículo 1 al 14. Titulé el subtítulo, La providencia de Dios para su creación. La providencia de Dios para su creación. Cuando todos tengan el capítulo 8, por favor me dicen un amén, para que así lo podamos leer y podamos ver lo que dice la bendita palabra de nuestro Dios. Si no trajo Biblia, el día sábado tendemos a poner las escrituras en la pantalla para que así, si usted quiere apuntar y llevarse a las notas y como los debería, ir a asegurarse que lo que le enseñamos es verdad, para eso lo hacemos el día sábado. El día sábado es prácticamente un día de enseñanza también, ¿verdad? Dice la Biblia en el capítulo 8, versículo 1, y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca. E hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Dice el versículo 2. Ajá. Fue detenida. ¿Qué dice el versículo 3? ¿Qué dice el versículo 4? Porque no les entiendo. Y reposó, ¿qué dice? Y las aguas fueron, ¿qué dice? Hasta el mes 10. En el mes 10, al primero del mes, se descubrieron las cimas de los montes. Sucedió que al cabo de 40 días, ¿qué dice? Que había hecho. Y otros andan bien atrasados. Y envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Envió también de sí una paloma para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. Y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie, y volvió a él al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. Entonces él extendió su mano y tomándola, la hizo entrar consigo en el arca. Dice el versículo 10. Esperó aún otros 7 días y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Dice el versículo 11. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde. Y he aquí que traía una hoja de olivo en el pico. Y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. Dice el versículo 12. Y esperó aún otros 7 días y envió la paloma, la cual no volvió ya más a él, dice. Se quedó sin paloma Noé, ¿verdad? Qué bárbaro. ¿Y qué dice el siguiente versículo? Y sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra. Y quitó Noé la cubierta del arca y miró, y he aquí que la faz de la tierra estaba seca. Dice el versículo 14, y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra, dice la palabra del Señor. Gloria sea el nombre de nuestro Dios. Estamos hablando en el tiempo en el cual está el diluvio. Noé lleva muchos días, muchos meses dentro del arca. ¿Cómo estará la mente de Noé en ese momento? ¿Qué pensará Noé en este momento en el cual los juicios de Dios se han derramado? ¿Por qué se derramaron los juicios de Dios sobre la tierra? Porque las obras de los hombres eran malas, dice el Señor. Dios vio la maldad y vio que cada día empeoraba y empeoraba, y Dios mandó una advertencia. Mientras Noé hacía el arca, Noé pregonaba los juicios del Señor. No había excusa.
En aquel tiempo no había excusa. Como en el día de hoy tampoco va a haber excusa. Porque el evangelio, la voluntad de Dios se proclama por todas partes. Y es muy importante el que nosotros no callemos. Porque si nosotros callamos, a nosotros nos va a pedir cuentas el Señor. En aquel entonces Noé anuncia. Y ellos, a pesar de que nunca había llovido, nunca había pasado lo que Dios había anticipado, Noé le había creído a Dios. Pero los hombres malvados y perversos, toda la civilización que rodeaba a Noé, porque recuérdese que solamente 8 personas entraron al arca. ¿Quiénes son estas personas? Era Noé, era su esposa, eran sus 3 hijos y eran las esposas de los hijos. Dice la Biblia que 8 personas fueron las únicas que entraron al arca con todos los animales. Porque dice la Biblia que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Amén. Porque Noé le creyó a Dios. Aún así, habiendo sido salvado Noé en el arca, se imagina, por eso yo le hacía la pregunta, ¿cómo estaría todo alrededor de la tierra? ¿Cómo estaría el estado emocional de Noé? ¿Qué pasaría a Noé y su familia después de terminar el diluvio? Eran preguntas que Noé se hacía porque parecía que pasaban los días y el diluvio seguía. Todo en la tierra había muerto. Todo había muerto. Hombres, mujeres, niños, niñas, animales, todo había muerto. Los juicios de Dios se habían derramado tal cual y como Él lo había establecido. Tremendo. ¿Cómo sabría Noé que las aguas habían disminuido y que era tiempo de salir? Porque de repente paró el agua. Pero el hecho de que haya parado el agua, que las aguas hayan parado de salir de la tierra y de las cataratas del cielo, no significa de que ya era tiempo para salir, porque las aguas estaban sobre la tierra, dice la palabra del Señor. Ahora, a mí me llama la atención, y por eso titulé esta enseñanza, la providencia de Dios para su creación. El hombre, la única razón, y cuando digo el hombre, el ser humano, la única razón por la cual existe en esta tierra es por la providencia de Dios. Yo le leí al principio de que Israel fue conservado a través de José para que salvara a toda su familia y le diera alimento al principio de la lectura, ¿se recuerda? Porque Dios, aleluya, mostró su providencia para con su pueblo. Porque había una promesa de que iba a venir Jesucristo a salvar lo que se había perdido. Amén, iglesia. Entonces, la providencia de Dios la vemos nosotros en el momento en el que Dios le salva la vida a Noé. Pero no solamente cuando se la salva, sino cuando sostiene la vida de Noé. Porque Dios no solamente nos ha creado a nosotros, Dios sostiene a su creación. Usted no se sostiene a sí mismo, yo no me sostengo a mí mismo. Dios nos sostiene a nosotros. Tenga bien presente eso, por favor. ¿Por qué le puse providencia? Porque la palabra providencia significa disposición anticipada o prevención que mira o conduce al logro de un fin. Óigalo bien, disposición anticipada. Dios ya había anticipado que iba a salvar a Noé, pero no solamente lo iba a salvar, sino que lo iba a sostener. Noé tenía la seguridad de parte del Señor que no solamente iba a librar el diluvio, sino que iba a salir de esa arca. Alabado el nombre del Señor. Dice también el diccionario que es una disposición que se toma en un lance sucedido para componerlo o remediar el daño que pueda resultar. En el término teológico que indica la soberanía, la supervisión y la intervención o el conjunto de acciones activas de Dios en el socorro de todos los seres humanos. Dese cuenta entonces el momento en el que nos encontramos. Noé dentro del arca, habiendo recibido todo lo que era la lluvia de todas las partes posibles. Dios había creado los cielos y la tierra, aleluya, pero a pesar de que los creó, Él nunca abandonó
a su creación realmente. Porque Dios es bueno y porque Dios es misericordioso. Alabado sea el nombre del Señor. La providencia de Dios tiene que ver entonces con la preservación. La vida de Noé tenía que ser preservada porque Dios había dado una promesa al hombre que había pecado en el Edén, el cual había sido expulsado, de que vendría un Salvador que perdonaría los pecados y que nos haría salvos y justos para con Dios. La providencia tiene que ver con la preservación, la provisión y el gobierno de Dios. Dios lo gobierna todo. Ahora, dése cuenta la palabra que usa la Biblia, el escritor, en este caso Moisés, en el versículo 1. Dice la Biblia, y se acordó Dios. Óigalo bien. Y se acordó Dios. Esa palabra es muy importante. Porque cuando se acuerda Dios, significa que van a pasar muchas cosas en la vida del ser humano. Ya no se acordó de todos aquellos que habían perecido porque estaban muertos. Habían muerto en sus delitos y pecados. Pero aquel que había salvado Dios no lo iba a dejar a la deriva. No se había olvidado de él. En ese momento dice la palabra del Señor que Dios se acordó de Noé. Y cuando Dios se acuerda del hombre, hermano, es porque Dios quiere tener misericordia de él. Cuando Dios se acordó de usted antes de conocerle, era parte de su misericordia. ¿Cómo lo encontró a usted y a mí? Miserables, pecadores, maldicientes, haciendo lo malo. Así nos encontró. Pero se acordó Dios de nosotros. Y porque se acordó Dios de nosotros, es que estamos el día de hoy acá. Bueno es Dios. Recuérdese que Noé no había recibido noticias de Dios desde hace 50 días. Habían pasado 150 días desde que Dios le había hablado a Noé y no había recibido la voz del Señor. ¿Cómo se podía sentir el hombre? Porque el hombre sin Dios es un miserable. El hombre sin Dios es un ignorante. El hombre sin Dios no sabe lo que debe de hacer. Recuerden, no está en el arca y dice, ¿y ahora qué? ¿Y cómo está la cosa? ¿Y qué debo de hacer? Porque él no sabía nada del diluvio, él no sabía nada del arca, él no sabía nada de lo que iba a pasar cuando él estaba dentro del arca, él no sabía cuándo iba a parar el diluvio, nada sabía. Entonces le hago la pregunta, ¿era de bendición que Dios se acordara de Noé, sí o no? Hermanos, en los momentos más difíciles, más duros, qué lindo es cuando Dios se acuerda de nosotros. Bendito sea su santo nombre. 150 días sin haber oído ni voz ni dirección de nuestro Dios. Entonces la condición emocional de este hombre, porque a pesar de ser un hombre de fe, a pesar de ser un hombre que le creía a Dios, era un ser con emociones, era un ser con sentimientos. Tenía a su esposa a la par, tenía a sus hijos a la par y tenía todo el animalero dentro de ahí, hermano. ¿Qué voy a hacer yo? Él era el encargado, él era la cabeza. Él tenía que dirigir a toda esa familia. Se encontraba Noé de una manera, imagínense, terrible. Ahora, si no era un hombre que confiaba en el Señor, él estaba esperando. Pero ¿y los hijos? ¿Pero y la esposa desesperada? Ya Noé, nos tenemos que salir. Y él con aquella paciencia, ¿verdad? Espérate, mujer. Los hijos desesperados, las nueras desesperadas, porque ya había pasado mucho tiempo y no sabían que iban a esperar mucho tiempo más. Dios no les evitó ese tipo de situaciones. No todo fue color de rosa. Yo le hablaba acerca de cuando el arca se hacía para aquí y para allá por la lluvia, por los terremotos que hizo el diluvio. Eso fue difícil, eso fue duro. Y ahora estar metidos 150 días en un arca, hermano, imagínense la desesperación que se podía sentir. Sin embargo, ese hombre sigue confiando en Dios. Noé y todos los que estaban en el arca estaban en problemas si Dios no se acordaba de ellos.
Si Dios no se acordaba de ellos, ellos iban a morir. Si Dios no se acordaba de ellos, ellos no sabían qué hacer. Si Dios no se acordaba de ellos, ellos iban a ver las caras y se hubieran quedado en cero. Pero mire, dice la Biblia que las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron. Porque hay veces que el Señor tarda 1 año, 2 años, 3 años, 4 años y no contesta el Señor. Le hemos hecho una petición y pareciera ser que no hay respuesta de parte del Señor. Pero una cosa es seguro, Dios se acuerda de sus hijos, de aquellos que confían, de aquellos que esperan, de aquellos que se han arrepentido y lo reconocen como Señor y Salvador. Nunca los va a abandonar el Señor. Porque nosotros, imagínense que empezaran a pasar un montón de situaciones ya de las que nos habla la Biblia, de los juicios que vienen. ¿Qué puede hacer usted y qué puedo hacer yo? Si se enloquecen los gobiernos, si de repente empiezan a haber terremotos, guerras, y nosotros no sabemos qué hacer, vamos a clamar, claro, pero y aparte de clamar, ¿qué podríamos hacer? Solamente esperar que Dios se acuerde de nosotros. Y por eso nos ha dejado las Escrituras, porque le dice a Noé, se acuerda de Noé y le dice a la iglesia del día de hoy: yo también me voy a acordar de ustedes. Yo me acuerdo de aquellos que creen y confían en mí. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Qué vemos cuando Dios entonces se interesa por el hombre? Cuando Dios dice que se acuerda de Noé, vemos el amor genuino de Dios. Dios ama a sus hijos. Dios ama a aquellos que le temen y le obedecen. ¿Dónde estaban todos los demás? Ya no estaban. Valió la pena haber confiado en Dios. Valió la pena haber esperado en Dios. La gente hoy desprecia la palabra del Señor. La gente no quiere saber nada de Dios. La gente dice: yo no me quiero volver religioso. Con Dios no te vuelves religioso. Con Dios te vuelves una persona inteligente. Porque sabes cómo vivir la vida. Porque sabes lo que necesitas hacer para salvarte tú y salvar a tu familia. Noé se salva, pero también salva a su familia por haberle creído a Dios y por haber obedecido a Dios. Mire lo importante entonces. No es solamente esos que van a la iglesia, esos que cantan aleluya. No, hermano. Nosotros esperamos en el Dios Todopoderoso. Dios no iba a dejar solo a Noé. Y si no dejó solo a Noé, tampoco nos va a dejar solos a nosotros. Yo voy a estar con ustedes aún hasta el fin del mundo, dijo Jesús. ¿Quién en ese momento, solo pongámonos a pensar, quién podía ayudar a Noé? ¿Quién podía ayudar a Noé en ese momento? No había nadie, no había tecnología, no había absolutamente nada. ¿Quién podía o quién era el único que realmente podía ayudar a Noé? Solamente Dios lo podía ayudar, hermano. Esto es algo glorioso. Porque llegan momentos en los que no hay hombre que le pueda ayudar, que no hay cosas que pueda realmente tener usted para que le alivie el problema que pueda tener en su corazón. Solamente Dios puede entrar al corazón del hombre a través del Espíritu Santo y transformarlo. Porque Dios es espíritu. Bendito sea el nombre del Señor. Nadie podía hacer nada por Noé, por la condición y la situación que él estaba viviendo. Pero como Dios lo sabía, Dios se acordó de él. Pero dése cuenta que no le habla. ¿Verdad que no le habla en ese versículo? Ni en el siguiente versículo. Ni en el siguiente, ni en el siguiente, ni en el siguiente. Pero dése cuenta cómo muchas veces Dios habla al ser humano y a veces no se da cuenta. Porque Dios habla por las aguas. Dios habla por los vientos también. Dios habla por un niño que te puede reprender, que te puede decir: necesitas arrepentirte. No importa a quién tenga que usar, Dios lo va a usar para traerte el mensaje de salvación.
Porque fíjese, pues, aquí no dijo nada el Señor. Dice el versículo 8:1, y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca. Acordarse de Noé en ese momento y acordarse de todos los que estaban con él y de los animales es también acordarse de nosotros. Él se acordó de nosotros, porque si no, usted y yo no estuviéramos acá. ¿O no? Mire la misericordia de Dios. Mire la providencia de nuestro Dios. En ese pensamiento estábamos ya nosotros en la mente del Señor. Bendito sea su nombre. Pero dice que no le habló. ¿Cómo se acordó Dios de Noé? ¿Cómo se acordó Dios de Noé? De la siguiente manera. Hizo pasar un viento sobre la tierra. Ahí Dios se estaba acordando de Noé, pero no le está diciendo, mira, ahí va un viento. ¡No! Dice que él, cuando se acordó de ellos, hizo pasar un viento. ¿Qué le parece cómo es Dios? Hay cosas que son de bendición. Por ejemplo, el agua, hermano. Bendita el agua, ¿verdad que sí? Sin el agua, ¿qué es el ser humano? Pero dése cuenta en el diluvio para qué sirvió. El viento puede destruir, pero en este caso el viento, ¿para qué fue? Alabado sea el nombre del Señor. Hay un canto que dice, nos habla por las aguas, nos habla por los vientos, que ya se acerca el tiempo, que Cristo volverá. ¡Aleluya! ¿Qué hizo Dios? ¿Cómo se acordó Dios entonces? Cuando hizo pasar un viento sobre la tierra para que disminuyeran las aguas. Ahí se está acordando de Noé. Cuando alguien te habla del Señor, Dios se quiere acordar de ti. Cuando alguien te predica el evangelio, Dios se está acordando de ti y te está dando una oportunidad. Es solo bueno que podamos tener oído para lo que el Señor dice en su palabra. Pero no solamente hizo, aleluya, pasar un viento sobre la tierra, cerró las fuentes del abismo, dice. Aleluya. Viene un aire. Ese viento pasó solamente por pasar, o Dios hizo que pasara. Exactamente. Porque ¿quién podía quitar esas aguas? No sé quién le dijo al Señor que el viento agarraba las aguas y se las llevaba. Alabado el nombre del Señor. Se acordó Dios de Noé a través del viento. Se acordó Dios de Noé a través de cerrar las fuentes del abismo. Ya, como por arte de magia podríamos decir, ya no salió agua de la tierra. Él la abrió y nadie la podía cerrar. Ahora la cierra y nadie la puede abrir. Miren cómo conoce Dios los tiempos. Ahí Dios se estaba acordando de Noé y de todos los que estaban en él. Pero hizo otra cosa también el Señor. Las cataratas de los cielos, dice, fueron cerradas. Las lluvias no las controla el hombre. Las lluvias las controla Dios, señores. Y son para bendición, pero también en algún momento pueden ser usadas para juicio. Y antes que vengan los juicios, por eso Dios predica su mensaje. Le da la oportunidad al ser humano. Fíjese, tres cosas. Entonces, Dios hizo pasar un viento, Dios se acordó. Dios cerró la fuente del abismo, Dios se acordó. Dios hizo que las cataratas de los cielos fueran cerradas, Dios se está acordando de Noé. Porque ¿a quién le beneficiaba todo esto? Dios seguía siendo Dios. Le obedezca a usted, no lo haga lo que sea. Dios sigue siendo Dios. No necesita de ninguno de nosotros. Nosotros necesitamos de Dios. Pero no solamente hizo eso. Hizo que las aguas fueran decreciendo gradualmente sobre la tierra. Y todo eso viendo a Noé y todos los que estaban en el arca. ¿Por qué? Porque estaba mostrando su providencia. Recuérdese que su providencia es la preservación, aleluya, la provisión
y el gobierno. O sea, Dios lo tiene todo controlado. Gloria sea el nombre del Señor. Hizo que el arca, aparte de que las aguas fueran decreciendo gradualmente sobre la tierra, oiga bien, recuérdese que el arca no era un barco, un arca que yo le dije tenía un timón para decir, ok, la voy a estacionar acá. Noé no tenía ningún control del arca. Nosotros no tenemos ningún control de la vida, hermanos. Aunque usted crea que lo tiene, no lo tiene. Se lo voy a decir una vez más. Usted no tiene ni usted ni yo tenemos ningún control de absolutamente nada. Dios sí lo tiene. Usted no maneja el arca, como nosotros no manejamos a Cristo. Entonces, ¿qué pasó? Qué casualidad. Diga conmigo, qué casualidad. Que el arca reposó sobre los montes de Ararat. ¿Y quién le dijo al arca que reposara allí? ¿Y cómo puede ser posible que se haya quedado allí? Alguien la tuvo que haber movido. Alguien la tuvo que haber puesto allí. Alguien la tuvo que haber dirigido, hermano. Alguien que se había acordado de Noé y todos los que estaban en el arca. Escucha este mensaje, iglesia, porque Dios a ti y a mí nos está mostrando lo importante que es cuando Dios se acuerda de nosotros. Y si en algún momento crees que no se ha acordado de ti, sí te tiene en la lista. Porque si estás escuchando este mensaje, porque te tiene en la lista el Señor. Gloria a Dios. ¿Cómo se acordó el Señor? Dios descubrió las cimas de los montes para Noé y para su familia. ¿Sí se da cuenta? Ahora, no le ha hablado, pero Dios está trabajando. Esa no la entendió usted, ¿verdad? Está muy profundo esto. No le había hablado, pero estaba trabajando en la vida de todos ellos. A veces tú y yo no vamos a ver, quizás pensamos que Dios no nos está hablando, pero Dios está trabajando. Dice la Biblia, hermano, que los pensamientos de Dios son pensamientos buenos de paz para con nosotros. Oiga, qué bendición la que tenemos. Fíjese que si fuera un Dios malo, un Dios de que no tuviera misericordia, los pensamientos del Señor fuera destruirnos por completo. Pero es tan grande el amor de Dios que quiere tener misericordia del pecador, que se arrepienta para que pueda ser salvo y poder vivir por siempre allá en su presencia. Aleluya. Descubrió la cima de los montes para Noé y su familia. Todo lo hizo sin que Noé se diera cuenta absolutamente de nada de cómo lo estaba haciendo. Dios no necesita explicarnos a nosotros cómo hace las cosas. A veces nosotros nos frustramos con Dios porque decimos, va a trabajar de esta manera, lo va a hacer así, 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 así. No, no te frustres con eso. Nadie sabe cómo trabaja el Señor realmente. La obra que está mostrando aquí es poderosísima, hermano. Cuando yo miro esto digo, qué poderoso eres, Dios. Si de repente mi problema me parece muy grande, pues déjeme decirle que el Todopoderoso todavía está vivo el día de hoy. Todavía reina por sobre toda la tierra. Amén. Ese es el Dios de la Biblia. Aleluya. Todo lo descrito anteriormente es obra del poder y de la misericordia de Dios para con Noé. Fíjese lo que hace para la preservación. Muchos de nosotros no deberíamos estar el día de hoy acá. Ya deberíamos de haber muerto. COVID, un accidente, cualquier situación que hayamos pasado. Sin embargo, no estamos muertos. Porque Dios quiere tener misericordia. Mire el amor y la bondad de Dios. Aleluya. Brinquémonos para lo otro. Ahora veamos a Noé. Porque ya le dije, la Biblia solo dice, y se acordó Dios de Noé. Pero Noé no puede ver lo que está pasando. ¿Qué es lo que tiene que hacer Noé?
¿Qué es lo que tiene que hacer Noé? Confiar. Todo oscuro quizás, o una candelita por aquí, una candelita para allá, no sé cómo se iluminaba. Pero él solo oía, no sabía nada. Pasivo. Nada. Todo callado. Lo único que le esperaba a Noé era tener fe y esperar en Dios. Esperar que Dios estaba haciendo las cosas en favor suyo. Le pregunto, ¿las cosas que estaba haciendo Dios estaban haciendo en favor de Noé? ¿Sí o no? Exactamente. Sin él saberlo. Por eso es bueno confiar en Dios. Aunque no lo comprendas, aunque no lo entiendas, deposita tu confianza en el Señor. Alabado sea su santo nombre. Pero mire, ahora veamos, ahora brinquémonos a Noé. Porque esto es una combinación. Dios con su siervo y su siervo con Dios. El siervo, en este caso, y toda su familia, tiene que tener una actitud muy especial. Y tiene que accionar, aleluya, conforme Dios se lo ha permitido. Porque hay cosas que nosotros las hacemos no porque seamos bien sabios, sino porque tienen sentido común. ¿Está de acuerdo conmigo? Hace algunos años atrás yo le ponía este ejemplo que escuchaba. Que hay cosas que nosotros hacemos sin que Dios las tenga que hacer por nosotros. ¿Cierto? Yo le decía a usted, en ese entonces, imagínese que usted dobla rodillas. Usted está cansado. Y le dice a Dios, está parado hoy. Y le dice a Dios, Señor, mi petición es que me traigas una silla para que yo me siente porque estoy cansado. Usted le ora con todo su corazón. Y como dice la Biblia que Dios concede las peticiones de nuestro corazón. Entonces la pregunta es esta. ¿Le va a traer la silla Dios, sí o no? ¿Sí o no? ¿Por qué no le va a traer la silla? Porque usted se la puede traer. Somos ilógicos nosotros en muchas cosas. A veces nosotros no usamos el sentido común. Y dése cuenta que vemos que Noé es un hombre con una gran fe, que confió en Dios, aleluya, y confió en que Dios, a pesar de que él no lo veía, no lo oía, él con todo su corazón creía que Dios estaba en control. Pero, ¿cuántos creen que sentía Noé que Dios estaba en control? Oiga la palabra que usé. ¿Cuántos de ustedes creen que Noé sentía que Dios estaba con él? No. Estar solo. Estar en oscuridad. Estar metidos en ese lugar. ¿Eso es sentir que Dios está con uno? No. Por eso la fe no tiene que ver con el sentir, sino con el creerle a Dios. Porque usted hoy me dice que le cree a Dios y de repente le va de la patada y ya no quiere. Usted no siente que Dios está con usted. Pero no se trata de sentir. Qué bonito que de repente Dios sí nos dé algún toquecito, ¿verdad? Gloria a Dios por ello. Pero tenemos que crecer nosotros en nuestra fe. Porque en la fe usted no va a ver. No va a sentir. Noé tenía que estar seguro, y él creía en Dios, que Dios estaba bajo control. No sabía cómo, no sabía qué estaba pasando, pero él creía que Dios estaba bajo control. ¿Qué otra cosa es necesaria en la vida de Noé para poder salir de la situación en la que está? Ya se había salvado, pero por su imprudencia podía
perder la vida. ¿Me doy a entender? Porque a veces nosotros nos apuramos, nos desesperamos. Y hay una virtud de la cual nos acaba de hablar el Señor algunas semanas atrás. La paciencia. La paciencia. ¿Cuántos creen que la paciencia es importante? Ahora, le pregunto, ¿fue paciente Noé, sí o no? Ese casi llega a la perfección de la paciencia, el tremendo. ¡Qué barbaridad! La gran paciencia que mostró Noé al esperar todo ese tiempo. Y la paciencia es una virtud necesaria para el creyente. Yo le decía la vez pasada que el que no es paciente para la venida del Señor no se salva. No se salva. Ahora, hay una nota, a ver, ponme la nota que te puse allí, por favor, para que vea qué tanta paciencia tuvo Noé. Yo creo que sí te la puse yo, ¿o no? Ok. Datos interesantes sobre el diluvio, es cortito. El calendario de la época de Noé parece estar compuesto de 12 meses, de 30 días cada uno. Siga. Se dice que pasaron 150 días para que las aguas permanecieran en su pico. Ahí está la escritura, Génesis 7:24. Se dice que pasaron 150 días, probablemente un periodo de 5 meses, 30 días cada uno, entre el principio del diluvio hasta el momento en el que el arca reposó sobre el monte Ararat. 8:4. Al parecer ambas referencias apuntan a un periodo de 5 meses de 30 días cada uno. Quiere decir que Noé y los otros sobrevivientes estuvieron en el arca durante 1 año y 10 días según el año calendario de la época de Noé. 1 año y 5 días según el año solar de la actualidad. Cuando usted pone porque recuérdese de que Noé decía, voy a esperar otros 7 días. Y voy a esperar otro, y voy a esperar más, y voy a esperar más. Y él seguía esperando y esperando. Los estudiosos acerca del tema dice que estuvo de 1 año 5 días a 1 año 10 días metido en el arca. Ahora, entonces la pregunta es esta. ¿Tenía paciencia Noé, sí o no? ¡Qué bárbaro ese hombre! Yo me salgo en la primera. Y como me salí en la primera, que me ahogo entonces. Porque tenía que asegurarse que el agua, hermano, aparte del lodo y todo, porque todo se puso así como pantanoso. Noé espera y sigue esperando y sigue esperando y sigue esperando al punto de que yo digo, ¿qué tanto esperas, Noé? Yo me cansé de ver cómo esperó tanto. Terrible. Una virtud necesaria en la vida del creyente. Porque nosotros cuando nos desesperamos, cometemos grandes errores. Tomamos malas decisiones. Nos vamos al mundo. Porque nos desesperamos nosotros. Si hay algo en lo que quiere trabajar Dios en nosotros, es en la paciencia. Hay un dicho que dice que la paciencia es la madre de las grandes acciones. Gloria al nombre del Señor. ¿Qué otra actitud? O sea, ¿qué otra cosa vemos nosotros en Noé? Noé no oye la voz de Dios, pero fíjese lo que hace. Dice, voy a usar el cuervo, dice él. El cuervo es un animal impuro, ¿cierto? Un animal impuro. Y en ese entonces habían muchos muertos. ¿O no había muchos muertos? Entonces, ¿usted cree que fue inteligente sacar un cuervo? ¿Ah? Ese se dio la gran fiesta. Un animal impuro usado por Noé para ver cómo estaba el ambiente. Y ese iba y venía. Pues sí. Y ya no entró otra vez al arca. Eso lo iba y venía. Aleluya. Para poder saber el estado en el que estaban las aguas sobre la tierra. Mire, cuando yo miro esto me doy cuenta que el hombre
allá en el tiempo antiguo, es inteligente. ¿Ah? Mire la capacidad que tiene para poder disponer de las cosas que Dios le pone a su alrededor. Luego usa una paloma. Una paloma es contrario a lo que es un cuervo. Es considerado un animal limpio. Amén. Y dice que va varias veces sobre la tierra, pero no haya lugar seco en donde ella pueda reposar. O sea, la usa como una señal. Dios no le dijo, usa un cuervo, usa una paloma. ¿Qué está usando entonces Noé? Sentido común, que es el que necesitamos muchas veces nosotros. Amén. Porque Dios nos ha dado esa capacidad. Bendito el nombre del Señor. Y dice que ella no tuvo, cuando la mandó por primera, no tuvo dónde descansar. Porque el único que hace descansar es el Señor. Cuando Él dice, es tiempo de descansar, es tiempo de descansar. ¿Vio cómo nosotros hemos trastornado la vida? ¿Verdad que sí? El día de hoy, como ahora overtime y queremos trabajar y hacernos ricos y aparentemente ser felices, ¿verdad? Nos tomamos supuestamente ¿cómo llaman esa cosa? El Red Bull para no dormir en la noche. Aunque el Señor dice, para eso está la noche. Trastornado tenemos nosotros. Y luego nos ponemos a pensar, ¿y por qué tengo todos estos males yo? Porque nosotros no los hemos causado. Porque no hemos usado nosotros el sentido común. ¿Y por qué me duele aquí? Porque le metes ese cuerpo como que si fuera un tráiler. Lo tienes recorrido por todas partes. Sentido común. No solamente tiene virtudes, sino que tiene sentido común. Aleluya. Sabe usar los recursos que Dios le pone a su alrededor. Y está Noé con aquella inquietud, ¿verdad? Luego la manda ya de último y dice que regresa. Pero ahora ya regresa ¿con qué, dice, hermano? Qué lindo. Mire, sentido común, ¿verdad? ¿O no? O le dijo Dios, mira, cuando la paloma regrese con el pico, que traiga el olivo, un olivito, ¿sabía, va? Una hoja de olivo, ¿verdad? Cuando traiga la hoja de olivo, quiere decir que yo ya hice bajar. ¿Le dijo así el Señor? ¿Qué usó entonces una vez más? Sentido común. Cuando se le habla a la gente acerca del evangelio, mira, tú eres pecador. Según la Biblia, eres pecador, ¿verdad? Cristo murió por tus pecados. Vino y murió en la cruz. Y resucitó al tercer día. Y Dios dice que todo aquel que le recibe, que lo confiesa y cree en su corazón, es salvo. ¿Qué se necesita allí? Fe, pero también sentido común. Bueno, ahí está todo. ¿Qué tengo que hacer yo? Recibir a Cristo. ¿No se quiere ir al infierno? Bueno, así de sencillo. No es una matemática, no es un álgebra para que usted diga, es que no lo comprendí, Señor. No, sí lo comprendes. Lo que pasa es que nosotros nos hacemos los tontos, pero de tontos no tenemos nada. Ay, Señor, ayúdanos, Padre bendito. Cuando viene la paloma, entiende algo, Noé. Los juicios han terminado. Es un tiempo nuevo. Aleluya. Dios le dice, cuando hace el arca, entra al arca. Aquí está dejando que use sentido común y los recursos que Él le ha puesto para que sean para su servicio. Alabado el nombre del Señor. Eso no era necesario que Dios se lo dijera, porque le había dado esa capacidad. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. La capacidad entonces que le ha dado Dios al ser humano. Dios le ha permitido al ser humano contar con sentido común entonces para hacer cierto tipo de cosas. Cosas que son simples de hacer y de saber.
A veces nosotros hacemos a los ignorantes, pero no somos nada ignorantes. Ay, fíjese, pastor, que yo no sabía. No, sí sabías. Debía de hablar, no debía de hablar. Debía de hacer eso, no debía de estar en ese lugar. Imagínese que usted sea un cristiano de que se convirtió al Señor, pero que antes tomaba y todo, ¿va? Y que ahora recibe a Cristo, ya no lo hace, ¿verdad? Y luego se va a una cantina, supuestamente a predicar el evangelio, ¿verdad? ¿Ah? Sentido común, ¿no? Sí, imagínese, hermanita. Aleluya. El ser humano tiene la capacidad de usar los recursos que Dios ha puesto a su disposición. Mire el cuervo que está usando ahorita para predicar el evangelio. ¿Ah? Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Ah, si usted nos conociera antes de tener al Señor. Cuidado con la billetera. Cuidado con esto, cuidado con lo otro. ¿Ah? Pero gloria a Dios que nos cambió el Señor, hermano. Dios usa todo lo que tiene que usar. Sí, tremendo, ¿verdad? Me ha usado a mí, lo ha usado usted. Pero de veras, es que si usted se pone a pensar cómo es que nos puede usar a nosotros, habiendo sido lo que fuimos, es una cosa increíble. Pero ya le dije, si usa los cuervos, ¿cómo no nos va a usar a nosotros? Dios ha dotado al ser humano de virtudes para hacer la obra de Dios y para poder relacionarse los unos con los otros. Noé necesitó fe. El ser humano el día de hoy necesita fe para poder conocer a Dios y obrar en lo que Dios dice y poder ser de bendición, no solamente para su vida, para su familia, sino para con Dios también y para con el pecador. Mire las virtudes necesarias en la vida de Noé, porque Noé fue paciente, era necesaria la paciencia. Noé fue perseverante, era necesario perseverar. Noé era manso, era necesaria la mansedumbre en ese entonces. Aleluya. Dios ha dotado al hombre de inteligencia. Usted es inteligente. A ver, se lo voy a decir una vez más, porque como que si no se la creyó usted, ¿verdad? A lo mejor le han dicho, eres bien bruto, y usted ya se la creyó, ¿verdad? Bueno, yo le voy a decir en esta noche, Dios lo ha hecho inteligente al ser humano, para que pueda entender, para que pueda saber lo que Él le quiere mostrar. Bendito sea su nombre. Le ha dado inteligencia, pero siempre tomando en cuenta los principios y mandamientos de Dios. Porque fíjese pues, el hombre puede ser inteligente, pero sin Dios, sin la inteligencia y la sabiduría de Dios, es un tonto, es un necio. Un ejemplo es Salomón. Dios le dio sabiduría a Salomón, pero en el transcurso de su vida se olvidó de meditar en los mandamientos y en la palabra del Señor para el rey. Era inteligente, dejó escrito muchos proverbios, muchos cánticos. Pero ¿qué pasó cuando él se olvidó de la palabra del Señor? Se perdió el hombre. Cometió un sinfín de grandes errores. Hizo que se dividiera el pueblo. Las mujeres lo llevaron a adorar otros dioses, ídolos. Terrible la cosa. El hombre sin la sabiduría de Dios es un tonto, es un necio. Pero mire aquí lo que muestra Noé. Noé es inteligente. Mire, ¿se recuerda lo que le decía? Que cuando estaba haciendo el arca, todos los demás que murieron en el diluvio pensaban que él era tonto. Pensaban que él estaba perdiendo el tiempo. Pero ¿quién ganó al final de cuentas? Porque confió en Dios. Porque esperó en Dios. Porque le obedeció a Dios. Eso es lo que marca la diferencia. A mí no me importa que piense que soy tonto, que soy religioso. No me importa, porque sé que lo está diciendo alguien que es ignorante. Porque si conocieran verdaderamente al Dios Todopoderoso, se darían cuenta que vale la pena servir a Dios. Gloria al Señor, aleluya. Gloria a Dios.
la capacidad que le ha dado Dios al hombre. El hombre es dependiente de Dios. El ser humano es dependiente absoluto de Dios. Porque sin Dios no puede tomar buenas decisiones. Pongámoslo en perspectiva con Noé. Noé se había salvado. Pero para tomar decisiones, Noé, dentro del arca, tenía que depender de lo que había dicho Dios. Tenía que tener en cuenta a Dios, usando la sabiduría, usando el conocimiento, usando la razón. Tenía que tener en cuenta a Dios. En un matrimonio pasa algún problema, pasa situaciones difíciles de divorcio y todo. La manera más correcta de poder arreglar ese problema es depender de Dios. Porque si no, el dinero, el abogado y todo ese tipo de cosas. No. Si usted depende de Dios, una pareja que está en problemas y que están que se desgarran como perros y gatos y son ministrados por el Señor, ¿qué hace el Señor? Le dice a él, tú tienes que hacer esto y lo otro. Y tu mujer, esto y lo otro. Ambos tienen que mostrar ¿qué? Dependencia de Dios para que funcione. Pero ¿qué pasa? Nosotros nos encaprichamos. No, es que no sé qué, que no sé cuánto y que... ¿O no? Claro. La solución es ser 100% dependientes de Dios. Porque Dios le enseña a la mujer cómo debe de ser una esposa y al hombre cómo debe de ser un esposo. Y se tiene que sujetar a ambos. Porque de repente el hombre va a decir, ¿ya viste? Te sometes. Sí, los machistas, ¿verdad? Te sometes, porque yo soy la cabeza. Y Dios dice que yo te mando. Cuidadito, no es así. ¿Verdad que no es así? No es ese tipo de autoridad de la que está hablando el Señor. Es la autoridad con amor. Es la autoridad con sometimiento también tú a la autoridad. Porque imagínense que yo soy autoridad de mi casa, pero yo no puedo hacer lo que yo quiera porque yo estoy sujeto a la autoridad de allá arriba. ¿Me entendió? Entonces, si Él me trata con amor y Él es mi autoridad, amén. Pero ya me salí del tema. Déjenme regresar al tema, que si no voy a empezar a hablar de la familia. Y ya no salimos hoy en esta noche. ¡Gloria a Dios! Vemos a Noé usando el sentido común, usando sus capacidades dadas por Dios, sino también siendo dependiente absolutamente de Dios, lo cual hace a un hombre sabio e inteligente para salvarse y para salvar a los suyos. Usa todo recurso que el Señor le pueda proporcionar. En este caso usa cuervos, usa palomas. ¿Qué lecciones aprendemos nosotros de la providencia de Dios? ¿Qué lecciones aprendemos nosotros entonces de la providencia de Dios? ¿Sí se da cuenta cómo el Señor sostuvo, cómo el Señor proveyó y cómo el Señor siempre tuvo todo el control? Mire, yo le he dicho de que las historias del diluvio se cuentan en otras culturas, inventos, ¿verdad? Mitología y todo. Pero no hay libro en la tierra que pueda describir lo que fue el diluvio de la manera más exacta que lo hace la Biblia. Dice, en tal día, en tal mes, reposó el arca, dice. Las aguas fueron disminuyendo en este tiempo, dice. No hay libro en la tierra que lo describa de esa manera. ¿Por qué? Porque esta es la palabra de Dios. No hay libro como la palabra de Dios. Esta es la verdad. Y por ella es que usted puede conocer el camino de la salvación. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué aprendemos entonces de la providencia de Dios para con Noé? Dios nunca se olvida de su pueblo. Téngalo bien presente. Dios nunca se olvida
de su pueblo. Siempre lo tiene en su corazón. Y no solamente nunca se olvida, sino nunca llega tarde. Porque si se tardaba un poco más, quizás se hubieran vuelto locos esos allá adentro. Él tenía todo calculado. Se acordó de ellos y llegó al tiempo que él creía que era necesario. Amén. Número 2, se registran las relaciones de Dios con Noé. O sea, vemos cómo Dios interactúa con Noé. Alguien que le creyó, alguien que confió y alguien que esperó, ¿verdad? Sí. Y alguien que dependió completamente de Dios. Entonces, se registran las relaciones de Dios con Noé para enseñarle al pueblo el día de hoy la esperanza y la confianza que tenemos que tener en sus caminos. Usted mira a Noé, el día de hoy dele gloria a Dios. Porque puede decir, sí Señor, no comprendo lo que está pasando. ¿Por qué me guardo? ¿Por qué no camino como el mundo? ¿Por qué no hablo como el mundo? ¿Por qué no practico las cosas del mundo? No lo comprendo, pero yo sé que estás trabajando, Señor, y que vale la pena esperar en ti. Gloria al nombre del Señor. No importa qué tanto tarde el Señor. Dice en el libro de Salmos 31, 19. Ahí se lo van a poner en la pantalla. A ver, leámoslos todos. Cuán grande es tu bondad, que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. ¿Es cierto o no es cierto? Noé puede decir, aleluya, podría decir Noé ahí en ese momento. Y usted también. 37:5, ¿qué dice? El Salmo 37:5, ¿qué dice? Encomienda a Jehová tu camino y confía en él. ¿Hizo eso con Noé? Él confió y Dios dijo, yo me encargo de lo demás. Si lo hizo con Noé, lo hace con nosotros. Aleluya. Vaya a Isaías 26:3. Gloria a Dios. Mire lo que dice la palabra del Señor a los que confían y esperan en él. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Dice el versículo 4, confiad en Jehová perpetuamente. O sea, la palabra perpetuamente significa para siempre. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Él lo tiene todo controlado. Tiene todo poder y no hay nada en la tierra, en el cielo, ni debajo de la tierra que Dios no controle. Por eso al pueblo del Señor no debe de temer. Dijo el salmista, aunque la tierra sea removida. ¿Qué aprendemos de la providencia de Dios? La paciencia es necesaria para esperar la promesa que Dios ha dado a sus hijos. Si Noé no espera con paciencia, ni se salva, ni puede salir del arca, ni nada por el estilo. ¿Sí se da cuenta? Usted y yo no vamos a disfrutar del cielo. Porque ¿cuántos creen que hay un cielo? Sí lo hay. Donde vive nuestro Padre Celestial. Y donde dijo Jesús, voy a preparar moradas para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¡Ja! Eso lo espero yo y eso espero que usted lo espere también. Gloria al nombre del Señor. Tenemos que usar nuestro sentido común muchas veces para hacer aquellas cosas que nos ha permitido saber y conocer Dios. No se haga el tonto para con Dios. Usted y yo podemos engañar a las personas. Ay, yo no lo sabía, pastor. Ay, es que yo lo cometí porque... Dios conoce las intenciones de los corazones. Uno puede engañar a todo el mundo, pero a Dios no lo vas a engañar. Nunca lo vas a engañar. Nunca te vas a poder esconder de Él. Porque no importa dónde te metas, dónde estés,
Dios está en todas partes. Amén. Él no solamente conoce así, sino que conoce lo más profundo de las intenciones de nuestro corazón. Dijo el salmista, antes que esté la palabra en mi boca, tú ya la sabes, dice. Oiga lo tremendo que es esto. ¿Cuánto da gloria a Dios? ¿Qué lecciones aprendemos de la providencia de Dios? Dios tiene el poder y capacidad para cambiar situación en la vida, aunque la misma parezca imposible. El diluvio para que se diera parecía imposible. Y el diluvio para que pasara parecía imposible. Ninguna de esas dos cosas fue imposible para Dios. Ahora, recapaciten esto. ¿Qué le quedó de lo pasado a Noé? ¿Qué le queda al ser humano de lo pasado cuando vienen los juicios? La casa. ¿Qué pasó con la casa de Noé? ¿Qué pasó con las cosas materiales de Noé? ¿Qué pasó con las tierras de Noé? ¿Tenía control de ellas? ¿Sí se da cuenta? No nos atachemos a las cosas. La civilización antes de Noé, ellos estaban con sus casas, ellos estaban con sus cosas, con su cultura, con su tradición, con todo. ¿Dónde quedó todo eso? Nosotros nos quitamos el sueño acá en la tierra. Nosotros nos preocupamos. Nosotros nos queremos como el mundo, queremos ser más ricos, queremos tener más cosas y todo. ¿Y qué te llevas? ¿Qué había en el corazón? Ya no es los amigos, los familiares, los antepasados. No escogió a dónde iba a ir porque ahora estaba subido sobre una montaña. ¿Dónde vivía Noé? No sabemos. ¿Qué tenía Noé? No sabemos. Nada de eso estaba ya presente en la vida de Noé. ¿Cuántos de aquí creen que algo se van a llevar cuando se vayan de esta tierra? Nada. Seamos sabios en nuestra manera de vivir, de hacer las cosas. Porque una cosa es cierta, tú y yo nos vamos a morir. Y vamos a tener que entregar cuentas a Dios. Y la única manera de poder llegar al cielo, aunque en un funeral le digan a la gente, ahorita está en el cielo, fue un sinvergüenza, fue un borracho, fue un adúltero, fue un fornicario, fue un maldiciente, ahorita está en el cielo disfrutando con Abraham. Mentira del diablo, está en el infierno. Porque solamente Cristo te puede salvar. Porque solamente Cristo te puede perdonar tus pecados. Porque solamente Cristo puede poner tu nombre, escribir tu nombre en el libro de la vida del Cordero. Solamente en Él hay salvación y vida eterna. ¡Gloria a Dios! Por eso se predica el Evangelio, para que el que no ha recibido a Cristo lo reciba. Por eso se predica el Evangelio. Por eso hay iglesias abiertas. Ahora, por supuesto que hay muchas iglesias de negocios, que hay gente que solo por dinero lo hace. Gente para volverse famosa, para comprar un montón de cosas materiales, contradiciendo todo lo que dice la Biblia. La iglesia es para predicar el Evangelio de Cristo Jesús. Para hacerle la invitación a aquel que todavía no ha recibido a Cristo y decirle, ven, arrepiéntete. Cristo te quiere salvar. Cristo quiere perdonar tus pecados. Cristo quiere llevarte al cielo. Es la única manera de que te salves de la condenación. Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Denle un aplauso al Señor. Amén. Vamos a orar. Aleluya.